pues yo admiro, la cual le he aprendido mucho, le sigo aprendiendo y que le doy gracias a Dios por su vida, por ser parte de lo que es esta familia, por ser parte de lo que es este proyecto. ¿Por qué? Porque es un excelente ser humano, ¿verdad? Él es el doctor Castillo, en el negocio es motivador platino, también tiene el rango por el momento de creyente. Él es médico general y actualmente está haciendo lo que es una parte de lo que es un diplomado en nutrición. Entonces, la verdad es una persona que le tenemos que aprender mucho y lo tenemos que escuchar. Cualquier duda, preguntas, con muchísimo gusto. Al final va a resolver el doctor cualquier duda o pregunta que tengan, ¿verdad? Entonces, adelante, doctor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Si puede activar su cámara, se lo vamos a agradecer mucho para poder verlo a los ojos, doctor. Gracias. Ok, Toño, muchas gracias. Permítame tantito. Y... caray. Espérame tantito. Listo. Ya aparece la cámara, Listo, ahí lo vemos, doctor. Cada vez más joven. Ahí se ve ¿verdad? que consume Usana. ¿Verdad? Así es, Toño. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación, Toño. En verdad, ya sabes que siempre uno aprende de todos y creo que así como ustedes, espero el día de hoy se lleven información mía, yo siempre me he llevado información también de ustedes. Y pues bueno, el día de hoy yo les vengo a platicar sobre el tema de lo que viene siendo el sobrepeso, la obesidad, sobrepeso o obesidad. En este caso, enfocándome más en lo que es la obesidad, el sobrepeso, claro que sí es un estado eh, previo a la obesidad, vaya. Y pues bueno, ¿por qué decidí hablar sobre la obesidad? El día de hoy en día creo que es una de las enfermedades que mayor impacto está generando. Si bien es cierto que ya somos el país número uno en obesidad, el problema yace en que con la contingencia, lo que estamos viviendo en la época actual, no podemos darnos el lujo de padecer esta enfermedad, porque esta enfermedad conlleva a que se presenten otras enfermedades, tales enfermedades como la diabetes, la hipertensión, dislipidemias como colesterol o triglicéridos altos. Recordar que nuestro cuerpo, entre más exceso de grasa tenga, más se va a más procesos inflamatorios va a haber dentro de nuestro organismo. Por ello es que decido hablarles principalmente de la obesidad, porque yo siento que si bien es cierto, no la mayoría de las enfermedades parten de ella, son un buen de enfermedades que esta puede desencadenar. Entonces, y como les había dicho, hoy en día está agarrando fuerte impacto y recordar que por lo que estamos viviendo nos hace más vulnerables el hecho de padecer esta o cualquier otra enfermedad que son enfermedades crónico-degenerativas. Y pues bueno, ya tuve aquí el gusto, estoy agradecido por tan excelente presentación de un amigo como lo es Antonio. Y pues bueno, ya les compartía que vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente pues estamos desarrollando el negocio de Usana y pues vamos a dar comienzo con la presentación. Eh, bueno, la obesidad, como les decía, al igual que otras enfermedades, es considerada como un estado crónico caracterizado, vaya, por el exceso de grasa que tenemos en el cuerpo. Y este exceso de grasa se dice que es más del 30% del peso ideal que nosotros deberíamos de tener para que nosotros podamos considerar que ya estamos entrando en obesidad. Y una fórmula para poder calcular el índice de masa corporal es cuando nosotros multiplicamos la talla al cuadrado, más bien nuestro peso lo dividimos entre la talla al cuadrado en metros, claro está, y cuando nosotros tenemos un valor entre 18.5 y 24.9, estamos dentro, en teoría digo, aquí te digo teoría porque los libros así lo dicen, que estamos en un peso normal, pero recordar que si bien es cierto que yo puedo tener un índice de masa corporal normal, la distribución con respecto a lo que viene siendo la masa, la grasa, el tejido óseo, toda nuestra arquitectura, puede ser que no esté bien ese peso. Por eso luego muchas veces vemos a personas que dicen, no, pues es que estás de tu peso para tu talla,
pero te ves desnutrido o al revés. Entonces, ¿y esto por qué se da? Porque la distribución de esta composición corporal de masa, de grasa, de densidad ósea y de otros tejidos que tenemos no está como tal bien distribuida o está mal distribuida, pero vaya, para fines prácticos, la clasificación del índice de masa corporal se establece como normal de 18.5 a 24.9. Entramos ya en sobrepeso cuando ya tenemos un índice de masa corporal de 25 a 29.9 y la obesidad grado 1 comienza cuando ya tenemos un índice de masa corporal de 30 a 34.5. Arriba de 35 ya es la obesidad grado 2 y esta de 35 a 39.9 es considerada como tal de grado 2 y arriba de 40 o 40 ya se considera como tal una obesidad mórbida. Recordar que nosotros, desde que nosotros ya padecemos el sobrepeso, ya estamos comenzando con este daño a nivel del cuerpo, este proceso inflamatorio. Como les decía, el hecho de tener exceso de grasa en el cuerpo va a favorecer que con el tiempo se empiezan a producir radicales libres y estos radicales libres, procesos inflamatorios. Y estos procesos inflamatorios me van a provocar desde la artritis, desde el problema de dolores musculares, pueden favorecer también en algún momento a enfermedades neurodegenerativas como lo que viene siendo el Parkinson, el Alzheimer. No es que la desencadene, no es que tener obesidad o el exceso de grasa ya me va a predisponer a que yo ya tenga esas enfermedades. Lo cierto es que son factores de riesgo que en algún momento van a sumar junto con la epigenética, con los factores genéticos, mejor dicho, que ya tengo y todo el estilo de vida que yo tengo, a que en algún momento se desarrolle cualquiera de esas enfermedades, dermatitis, entre otras enfermedades, vaya. Eh, a, a la obesidad actualmente afecta a 100 mil millones de personas y actualmente se considera como una epidemia a partir del siglo XXI, más bien, mejor dicho, es la epidemia del siglo XXI. En la antigüedad, Hipócrates llegó a observar que el padecer obesidad te hacía susceptible a tener una muerte súbita. Y ya para el siglo XI se asociaba esta enfermedad a otras enfermedades, como lo que viene siendo los antecedentes cerebrovasculares, la obstrucción respiratoria, hablando ya de lo que viene siendo el síndrome de apnea obstructiva crónica, estas personas que comúnmente están roncando en la noche y de repente como que se les va el aire y otra vez vuelven a seguir dormitando y siguen roncando, entonces también se asociaba a la infertilidad, la disminución de la libido, inclusive hasta la muerte. Y ya para lo que viene siendo el renacimiento, asociaba a que una persona gordita era una persona que estaba sana, que estaba óptima, llena de vida. Entonces, por eso en esa época había mucho por las pinturas a pintar cuadros donde había personas bien posicionadas que las pintaban ya bien, digamos, con obesidad, gorditos, porque antes, para esa fecha, mejor dicho, el ver a una persona gordita era signo de que era una persona que estaba bien nutrida. Lo cierto es que hoy en día ver a una persona así nos habla de lo malnutrida que está. Lo malnutrida no por deficiencia de nutrientes, sino más bien por la composición corporal que tiene. En este caso, probablemente tenga muy poca masa muscular y obvio que en su totalidad va a ser más grasa visceral y en todo el cuerpo, pero de predominio visceral, vaya. Y pues el problema está, como les dije, en que esta enfermedad nos va a desencadenar que vengan o se propicien otras enfermedades que vienen de la mano. Entonces, como les decía, esta enfermedad está asociada a otras como dislipidemias, colesterol, triglicérido, presión arterial alta, diabetes y muchas otras como problemas de la vesícula, debilidad de la pared abdominal y a su vez me puede provocar hernias, me puede provocar enfermedades como disminución en la fertilidad, me puede provocar síndrome de ovario poliquístico, me puede provocar gota. ¿Por qué me puede provocar gota? Pues recordar que muchas veces hoy en día la alimentación no solamente es la grasa, sino viene acompañada de qué tipo de dónde encontramos esa grasa en las proteínas también. Hoy en día tendemos a comer muchas carnes rojas, entonces el exceso también de proteína, de mala proteína, porque también hay que ver qué tipo de proteína es, carnes magras, blancas, pollo, pescado, atún, pues esos son proteínas que sí requiere nuestro cuerpo y que no tienen tanta grasa, pero vaya,
me puede predisponer a cáncer. No es que me vaya a dar cáncer, sino que puede favorecer, les vuelvo a repetir, el exceso de oxidación de ácidos grasos, el exceso, mejor dicho, de grasa me va a provocar que yo produzca en mi cuerpo lo que son radicales libres, y estos radicales libres me van a provocar inflamación en cualquier aparato y sistema de mi cuerpo. Me puede provocar problemas articulares, por eso de ahí la artritis, me puede provocar lo que les había dicho, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, problemas vasculares, problemas de insuficiencia venosa, varices, me puede provocar trombos, inclusive pues la muerte como tal, como ya les había dicho. Y ya si vemos esto, pues ya vemos que no solamente estamos hablando de pura obesidad, estamos hablando de un mar de enfermedades de que solamente cuando nosotros vemos obesidad, estamos viendo la punta del iceberg, porque no estamos viendo todo lo que viene tras de ella, tras de esta. Entonces, el hecho de que nosotros no aprendemos a mejorar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, el hecho de que nosotros nos hemos vuelto sedentarios, de que si bien es cierto que el mundo se está volviendo cada vez más industrializado, nos facilita la calidad, bueno, no la calidad, mejor dicho, nos facilita la forma de vivir, nos está empeorando la calidad de vida. Hoy en día ya los niños no juegan, hoy en día ya están más con videojuegos, sí juegan, pero ya no hacen actividad física, juegan más videojuegos, nos limitan más la actividad física. Hoy en día ya no vamos en bicicleta, ya no caminamos, hoy en día es un transporte, ya es coche, camión, entonces ya digamos que sí nos facilitan el vivir, pero nos está haciendo esta evolución, vaya, este cambio que estamos teniendo tecnológico está haciendo que también nosotros nos volvamos cada vez más sedentarios, cada vez la comida ya no, ni siquiera ya ni la preparamos, ya no comemos saludablemente, ya todo es procesado, ya nada más es para preparar instantáneamente, microondas, ya nada más es cuestión, aunque no fuera microondas, ya nada más es cuestión de que un alimento ya esté procesado para que tú nada más lo hidrates y ya esté listo para servirse, como algunas sopas y demás, entre otras cosas. Entonces, el problema es que el estilo de vida que nosotros estamos teniendo en la actualidad es lo que está favoreciendo que esté cada vez habiendo más enfermedades crónico-degenerativas, y el problema está en que no se pueden controlar. ¿Cuántas veces no han visto a ustedes, a algún familiar o a ustedes mismos si padecen alguna enfermedad, cada vez que van con un médico, con un profesional de salud como lo es su servidor, que salen con una lista de medicamentos, que si bien cuando inicia su enfermedad, a lo mejor si la detectamos a tiempo, empiezan con una caja o dos cajas, y ya posteriormente, conforme va avanzando la enfermedad, como no se logra controlar, como no ustedes no mejoran el estilo de vida, ya no salen del seguro con un medicamento, ya salen con una bolsa de medicamentos. Entonces, una cosa me lleva a la otra, y para ustedes ya es normal, digo, no ustedes como tal, sino generalizo en todas las personas. Ya es algo común el padecer enfermedades. Sí, soy diabético, sí, tengo obesidad, o inclusive no aprenden a vivir con su enfermedad, pero sí aprenden a sobrellevarla, y les vale. Muchas veces dicen, pues si de algo me voy a morir, pues va a ser por mi gusto, y por eso se justifican los excesos, por eso se justifican el por qué no hacen alguna actividad, por qué no consumen de una forma, no consumen alimentos saludables, el por qué consumen comida chatarra, se justifican su forma de actuar, vaya. Y bueno, algo también que cabe destacar es que cuando ya se junta lo que viene siendo la obesidad, el problema de la diabetes, la dislipidemia, hablando ya de colesterol, triglicérido, presión alta, ya no estamos hablando como tal de varias enfermedades. Ya estamos hablando de un síndrome que se llama síndrome metabólico, el cual, o síndrome de X, el cual fue descubierto en 1988 por una persona que se apellidaba Raven, por eso también se le conoce como síndrome de Raven o síndrome de resistencia a la insulina, y ahí les pongo que actualmente tiene una prevalencia del 24% en Estados Unidos y está presente en 80% de los diabéticos. Así que pueden ustedes también tratar de asimilarlo y ver que una persona que tengan en casa que es diabético va a andar padeciendo siempre problemas de colesterol, de triglicérido, de presión alta, inclusive no solamente de la diabetes, y obvio, va a estar gordito en un inicio, porque como ustedes lo habrán visto en los familiares, cuando tienen una descompensación metabólica digamos que nunca fue controlada, son pacientes gorditos que ustedes conocen en una instancia, pero con el paso del tiempo ya son personas que están desnutridas, que ya el cuerpo se comió al cuerpo porque no hubo un adecuado control de la enfermedad, no hubo un adecuado control de su estilo de vida, y entonces, por ende, empieza a desgastarse el cuerpo por dentro. Aquí algo de suma importancia y con respecto a la obesidad es esta fórmula, el EI, el EG y el EA. ¿Qué es esto? Energía ingresada, energía gastada y energía almacenada.
¿Esto de qué parte? Que si nosotros aprendemos este principio tan básico, nosotros no deberíamos de padecer como tal obesidad, porque si nosotros sabemos que nuestra energía ingresada, la que nuestro cuerpo va a tener, va a ser igual a la energía que yo gasto y la energía que yo almaceno, ¿esto de qué va a depender? ¿De esto qué me va a decir? Que si yo sé que al día yo quemo 800 calorías porque mi estilo de vida es, digamos, pues sedentario, casi no hago tanta actividad, pues yo debería de, en teoría, ingresar esa cantidad de energía, pero lo cierto es que nosotros nos malpasamos e ingresamos, un ejemplo, ingresamos 1200 calorías y ¿qué pasa? De esas 1200 yo nada más quemo 800 y me quedo con 400 y esos 400 ¿qué va a pasar? Pues se van a almacenar en forma de grasa. Muchas veces el error que comete la gente es que dice, es que yo no consumo nada de grasa, no consumo nada de frito, no consumo nada de harinas, de pastas, y el problema es que ellos piensan que nada más la grasa viene de ahí. Lo que no saben es que el exceso de carbohidratos se van a transformar en grasa y aunque no esté consumiendo grasa directamente, pues la va a estar consumiendo a través de estos alimentos que consumen exceso, como pan, pastas, harina, tortilla, carbohidratos tales como frijol, haba, lenteja. Lo cierto es que estos no te tienen por qué engordar, pero ¿qué pasa? En una comida tradicional mexicana, pues te sirven tu plato de frijol, de sopa, tu guisado, tu postre. Entonces, cuando tú vas a un restaurante, pues yo les digo este ejemplo, tú vas y te ponen pequeñas porciones de arroz, de frijol, y tú te quedas viendo como, pues sí te voy a pagar, ¿no? O sea, pero es que lo cierto es que así deberían de ser nuestras porciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mala educación con respecto a la alimentación y no estamos ingiriendo la cantidad de carbohidratos que requiere nuestro cuerpo. Por ello, estamos teniendo un exceso de calorías que a la larga, pues lo único que va a hacer es generar que yo siga teniendo año con año más peso, que a lo mejor subí este año 1 o 2 kilos y el siguiente año igual, y aunque yo me ponga a hacer dieta, voy a hacerlo un rato, lo vuelvo a romper, y por lo más común es que en estas fechas, es decir, de aquí de septiembre hasta enero, febrero, pues como son épocas festivas, es cuando más hay tendencia a subir de peso. Entonces, el problema está en que pues nosotros nos justificamos mentalmente también diciendo, no, pues ya para el otro año ya mi propósito de año va a ser ese, el bajar de peso. Y así nos vamos justificando y así nos vamos nosotros haciendo trampas para que nosotros vayamos, digamos, cumpliendo nuestros antojos o caprichos que pues en vez de generarnos un bien, a la larga nos generan un mal, como lo acabamos de ver anteriormente, con todas las enfermedades que puede generar esta enfermedad, como lo es la obesidad. Y bueno, pues este es un ejemplo ya gráfico, como les decía, donde la EI viene en cuadrito rosita y la EG viene en la energía gastada, en la energía ingresada en rosita y la energía gastada en negro. En el primer ejemplo se muestra, donde un ejemplo, lo de que les decía, yo gasto 800 y yo ingiero 800, entonces me quedo con un saldo promedio neto de nada, o sea que lo que yo ingerí es lo que yo quemé y no voy a dejar nada de ganancia mala, de ganancia en cuanto a grasas. El otro ejemplo, se dan cuenta, está más alto la energía ingresada. ¿Qué quiere decir? Que es cuando yo me excedo en carbohidratos, en exceso de grasas, porque no solamente son carbohidratos, también son grasas. Hoy en día a nosotros nos gusta todo lo que sea grasoso, frito, tortas, la vitamina T, como dicen, tlacoyos, todo lo que sea frito, pizza, hamburguesa, todo nosotros también nos afecta, nos hace daño, entonces lo capeado. Entonces, el problema está que, como les decía hace rato, si yo ingiero 1200 y nada más quemo 800, pues esas 400 se van a transformar en grasa. Y les puse otro ejemplo donde también está bien, donde yo puedo ingerir 1200 y yo quemo esas 1200, porque también, si bien es cierto que yo le puse que mi ejemplo de que yo nada más gasto 800, pero no significa que todos gastamos 800. Hay gente que gasta esas 1200, gente que trabaja en la construcción, gente que se dedica al acondicionamiento físico y que ellos no solamente consumen 1200, consumen 1500, 1800, 2000 calorías, pero son 2000 calorías que van a estar quemando. O sea, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que no se trata de que, yo para bajar de peso, entonces yo nada más tengo que consumir, yo les puse como ejemplo 800, pero pueden ser 1000, 1200, ¿no? Puede ser la cantidad que ustedes consideren, o mejor dicho, que se calcule que ustedes están consumiendo y en base a eso, pues ya se puede estar restringiendo el exceso de carbohidratos que nos va a favorecer que yo en algún momento pueda transformarlos en grasa. Entonces, yo no les quiero decir que ustedes tienen que consumir 800, 1000, 1200. Yo les vengo a decir que ustedes, en base a la actividad que ustedes hagan, se debe de calcular la cantidad de calorías que ustedes deben de consumir y que deben de quemar. Claro está, obvio que debe de ser también el hecho de que yo diga, yo quemo 1800 calorías, no es para que yo consuma esas 1800 calorías en carbohidratos. Yo la tengo que compensar con proteína, porque si bien es cierto, es que el exceso de carbohidratos nos genera grasa, también las calorías las podemos obtener de
de lo que vienen siendo las proteínas, la carne, y estas también nos generan calorías. Entonces, no todo el consumo de mis calorías tiene que ser forzosamente de carbohidratos, tiene que haber proteínas de por medio y grasas, porque recordar que hay grasas esenciales y no esenciales. Las esenciales son las que mi cuerpo no puede producir, entonces yo las tengo que ingresar para que mi cuerpo las pueda asimilar y que las hormonas que se hacen a partir de eso o cualquier célula de mi cuerpo que llegue a requerir esas grasas esenciales, las empiece a utilizar. Entonces tampoco les vengo a decir que no deben de consumir grasa, se le llama plato del buen comer y debe de estar balanceado, debe de estar proporcionado. Hoy en día está de moda lo que es la dieta cetogénica y no está mal. De hecho, el planteamiento de esta está basado en que la ingesta de alimentos ya no la manejan con los porcentajes de, el plato del buen comer, la basan más en que debe de haber una porción de proteína que debe ser la que debe estar más, digamos, más proporcionada en nuestra alimentación. Un déficit de carbohidratos, debe de haber el mínimo consumo de carbohidratos y de grasa lo menos que se pueda. O sea, no es que haya que disminuir o quitar el exceso de grasa, sino más bien hay que disminuirlo porque recordar, como les dije, que hay ácidos grasos que nuestro cuerpo no puede producir y que forzosamente le tenemos que dar. Entonces, esta dieta como tal, o esto que está ahorita en mucha tendencia, creo, a mi parecer, como médico y además de como médico, como persona que la ha realizado, porque debo confesar que he realizado como tal la dieta hace 2 meses ya que la inicié. Y pues noté el cambio en qué aspecto. Para las personas que me conocen, pues habrán visto cuánto llegué a bajar. Para los que no me conocen, pues les comparto. Cuando yo inicié esta dieta, lo primero que bajé no fue peso, sí, llegué a bajar 4 kilos, 4 a 5 kilos y en promedio al mes como unos 10, 12 kilos. Pero lo que yo más notaba cada semana que pasaba era las tallas, cuántos centímetros de perímetro abdominal era lo que estaba bajando. Y eh, me di cuenta también de que es muy cierto todo lo que yo les digo con respecto a la energía. La energía que nuestro cuerpo requiere no viene precisamente de los carbohidratos. Nuestro cuerpo, nosotros lo podemos enseñar a consumir otras fuentes de energía. Nuestro cuerpo, cuando ustedes le quitan los excesos de carbohidratos, busca una segunda fuente. Y esta segunda fuente, pues es la de grasa. Y si no hay como tal, lo que se le hace más fácil al cuerpo asimilar no va a ser la grasa en primera instancia, va a ser las proteínas. Por eso la persona diabética, aunque tenga mucho carbohidrato, pueden tener glucosas de 100, 200, 300, van a notar que estos no van a bajar en los niveles de azúcar cuando no está controlado, pero sí van a bajar niveles de masa muscular. Personas que tenían cierto volumen muscular en brazos o piernas van a empezar a consumirse, van a empezar a perder volumen, y esto es porque, como les decía hace rato, el cuerpo se come al cuerpo, y esto es porque para el cuerpo le es más fácil quemar o asimilar las proteínas y en última instancia la grasa. Pero cuando tú haces como tal, en este caso lo de la dieta cetogénica, tú obligas a tu cuerpo a que no tenga tanto carbohidrato y que empiece a consumir la grasa. Aquí partimos de otro concepto. Entonces, esto no es como para invitarlos a que todos hagan dieta cetogénica, pero que sí generen conciencia de que nosotros, el estilo de vida que llevamos, el estilo de vida que nosotros tenemos, se va a pausar, creo que me dice que me quedan, 10 minutos. Este, entonces vamos a seguir. Lo que yo les vengo a invitar el día de hoy es que si ustedes no tienen un estilo de vida adecuado, mejoren ese estilo de vida, ya sea haciendo alimentación, ya sea haciendo ejercicio, ya sea haciendo el consumo de carbohidratos en menor medida. ¿Esto por qué? Porque lo único que estamos ganando ahorita, la mayoría de y lo he visto en la mayoría de mis pacientes, es el ganar exceso de peso. La mayoría de mis pacientes ahorita, como han estado encerrados, han estado subiendo de peso, han estado con ansiedad, han estado comiendo más. Entonces, el hecho de que no hacen actividad física, el hecho de que consumen más carbohidratos, harinas, pastas, todo esto lo que está haciendo es que estén subiendo de peso y que por ende su enfermedad que ya tienen se esté descompensando. Entonces, la invitación es a que hagan un cambio en su estilo de vida, que mejoren esos hábitos que ustedes ya saben que tienen mal. Y yo sé que a lo mejor al principio va a ser difícil, nada es fácil, nada te va a llegar o nada se va a obtener de forma sencilla,
todo lo que nosotros queremos y anhelamos cuesta. Y lo padre de esto es que cuando tú ves un resultado, cuando tú ves todo el proceso que tuviste para obtener ese resultado, viene la maravilla, ya sea hablando de el que bajaste de peso, ya sea el que lograste controlar tu enfermedad, diabetes, hipertensión. La mayoría de las enfermedades no tienen cura, pero pueden ser controladas y no con exceso de medicamentos, y no con exceso de medicamentos. Como les dije, la ciencia hoy en día ha evolucionado tanto al grado de que los diagnósticos se pueden dar de una manera muy fácil, con con signos, síntomas o con estudios de laboratorio. Pero lo cierto es que a pesar de que ha evolucionado mucho la ciencia, la tecnología, los fármacos como tal, la mayoría de estos nos ayudan, sí, pero también nos generan efectos secundarios. Y entonces el problema es que me curan una cosa y ya luego estoy padeciendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada más estamos tapando poniendo parches a pequeños hoyos que tenemos en nuestro cuerpo, pequeñas deficiencias, pequeñas alteraciones. Y el problema está en que en vez de ir la tendencia a bajar dosis, pues cada vez, como les digo, vamos subiendo, agregando más dosis, agregando otro fármaco, y esto aplica para cualquier enfermedad. Como les había dicho, existen también otros aspectos, no solamente pensar en el aspecto que nosotros provocamos con una mala alimentación, también está el aspecto genético, el ambiente, en donde el 1% de la obesidad de las enfermedades son genéticas, es genético, mejor dicho, y el 90% es nutricional. O sea, en su mayoría nosotros nos volvemos eh, gorditos o tenemos obesidad por el mal estilo de vida que tenemos. Entonces, eso de que, ay, es que, o somos diabéticos porque luego le echamos la culpa de que, es que soy diabético porque tengo mamá, papá, abuelos que son diabéticos. Y pues no es así, al contrario. Esta enfermedad la buscamos, si bien es cierto que tenemos la carga genética, esta no va a expresarse en su mayoría, a menos que tú ya nazcas con carga muy elevada, como lo es en el caso de la diabetes tipo 1, en la cual tú ya no tienes derecho a elegir, naces con la enfermedad como tal, pero son casos muy raros. No, o sea, a lo que yo voy es que el aspecto genético sí va a influir, pero no influye tanto como para que nos justifiquemos de este. Y lo que sí debemos que enfocarnos es en aquellas cosas que nos hacen daño, que es lo externo, el ambiente, mi entorno, lo que yo hago. Y pues aquí también dice que varios estudios han demostrado que algunas personas tienen más tendencia a ganar peso. Sí, tienen tendencia porque hay otra patología, también puede ser que haya una patología de base, como cuál, una enfermedad de tiroides. Recordar que en este caso, pacientes que tienen enfermedad como el hipotiroidismo, donde su tiroides no funciona bien y por más ejercicio, por más dieta que hagan, no van a bajar de peso hasta que logren controlar esta enfermedad, pues se van a ver también frustradas porque van a decir, es que ya intenté tal y tal y tal y tal y no logro ver nada. Entonces, entender que sí influye, influye lo que es lo genético, lo que ya tengo dentro de mí. Sí influye lo que yo provoco dentro de mí con el estilo de vida que llevo, pero también luego hay también otras patologías asociadas que me pueden desencadenar que yo tenga también esta enfermedad, como les había dicho, lo de la tiroides. Bueno, con respecto al tratamiento, no es difícil, ya se los había planteado desde hace rato. El tratamiento es disminuir lo que viene siendo el exceso de energía ingresada, el exceso de carbohidratos, bajarle a las grasas, consumir grasas, pero que sean esenciales para mi cuerpo, y el aumentar el gasto, es decir, el hacer ejercicio. Existen fármacos, pero esa no es la primera terapia. La primera terapia para cualquier enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, colesterol, triglicérido, obesidad, no va a ser de instancia el medicamento, debería de ser instancia dieta y ejercicio. El problema es que aquí en México no hay una buena educación o no hay una buena orientación hacia la prevención y por ello la mayoría de nosotros decidimos dar el medicamento, pero no es el primer escalón que deberíamos de tomar. Lo cierto es que si yo no le doy tratamiento médico a mi paciente, no le doy algún fármaco, lo más probable es que si venía en 120 de glucosa, el siguiente año ya venga en 200 o en menos de un año ya venga con 200 o más, por el estilo de vida que llevan. Ya en el peor de los casos, cuando ya el exceso de grasa ha aumentado, pues ya se recurre, ya no se puede hacer tanto mucho
hecho con dieta o ejercicio, ya se requiere de cirugía. Pero ahí ya les hablo que la cirugía se plantea para cuando ya tienes una obesidad mórbida, como les decía al principio, la obesidad que llega al índice de masa corporal de grado 40 o más, ya se plantea más un aspecto quirúrgico. Con respecto a la dieta, como les decía, bajar las calorías, las grasas, crear un déficit, como les decía, de 500 a 1000 calorías por día, pero pues esto va a depender de una persona a otra, inclusive hasta pueden ser más calorías, depende de qué es lo que qué es a lo que se dedique la persona. Recordar que el ejercicio, lo que se recomienda hoy en día es realizar de 30 a 45 minutos. Si nosotros no hacemos ejercicio, pues lo que podemos hacer es hacer una caminata. Yo les digo, no les gusta correr, ok, no corran, no pueden correr porque les duelen los tobillos, las rodillas, ok, no corran, pero pueden hacer caminata o trote y no aguantan la media hora, 15, 20 minutos. No ponernos excusas mentales. El ejercicio es fundamental, no es nada más que dejo bajo mi consumo de carbohidratos y ya con eso ya lo logré. Tengo que hacer actividad y esto va a depender también de una persona a otra, porque no todas las personas pueden estar acondicionadas para hacer la misma actividad. Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. La terapia conductual, la motivación para reducir, muchas veces es frustrante para el paciente el que un médico le diga, no, pues es que tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer tanta cantidad de ejercicio, de caminata, esto, y muchas veces pues no tiene esa motivación, no tiene esa persona que lo haga junto con ella, se sienten solos, se frustran, y por eso mucho aspecto emocional y eso también termina provocando un fracaso en el hecho de que pueda mejorar el aspecto de lo que viene siendo la disminución de su obesidad. La terapia comienza cuando ya encontramos a una paciente que ya tiene una obesidad grado 1, que viene siendo un índice de masa corporal arriba de 30, y pues ya les había dicho lo de lo quirúrgico. Para finalizar, pues no me queda más que decirles que lo mejor que puede hacer uno como persona que ya padece o que conoce a personas que padecen obesidad es enfocarse en ayudarle con orientación. ¿Sabes qué? Oí de esta plática, oí que hay que hacer esta cantidad de ejercicio, oí que hay que ver qué calorías o qué es lo que comes. Muchas veces lo que nosotros hacemos mal es que nosotros también nos mentimos, nos hacemos nos generamos como pequeñas trabas que nos hagan justificar el que yo como un plato del buen comer. Por ejemplo, ahí les puse el ejemplo del pollo. Tú puedes decir, no, pues un pollo, pues yo lo hago, o la otra, decir, no, pues yo compro un pollo rostizado, pues ahí ya tengo la proteína, le agrego unas papitas a la francesa, ya tengo a lo mejor también un poquito de grasa y carbohidrato, y justificarme el por qué consumo ciertas cosas, el por qué consumo excesos, el por qué me tomo un refresco, el por qué me tomo un jugo, pero no se trata como de justificarnos, sino más bien de generar conciencia y de ser posible de no hacerlo solo. Es mejor cuando tú lo haces en compañía, cuando tú motivas, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, obligas a tu familia, o no la obligas, sino le generas el hábito, la conciencia de que pues ya vamos a comer saludable, vamos a dedicarnos a hacer actividad en casa, ahorita que no se puede salir. El que mejores el estilo de vida. Es indudable que si tú mejoras la alimentación y el estilo de vida con dieta y ejercicio, varias de las enfermedades que tú puedes estar padeciendo ahorita, háblese de artritis, de dermatitis, de hipertensión, de diabetes, de colesterol o triglicérido elevado, van a mejorar. Cuando tú bajas de peso, vas a notar que empieza a aumentar esa energía, vas a notar que empieza a aumentar, a disminuir esa fatiga, ese cansancio, que empiezas a notar que cada vez te concentras mejor, que cada vez hay menos dolores musculares, articulares. Te repito, el exceso de grasa lo único que va a provocar es estrés inflamatorio en tu cuerpo. Lo único que va a provocar es que tú generes inflamación. Inflamación en cualquier aparato y sistema. Así que el mejor consejo que te puedo dar, que te puedes llevar hoy,